El susurro de los vientos. En un rincón olvidado del mundo, donde las montañas se encontraban con el cielo y los ríos serpenteaban como cintas de plata, existía un pequeño pueblo llamado Aldea Verde. Este lugar era conocido por su belleza natural y su tranquilidad, pero también por un misterio que había fascinado a sus habitantes durante generaciones: el susurro de los vientos. Los ancianos del pueblo contaban historias sobre cómo, en noches especiales, los vientos llevaban consigo los ecos de las voces de aquellos que habían vivido antes. Se decía que, si uno prestaba atención, podía escuchar sus historias y sabiduría. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchos habían dejado de creer en estas leyendas, y el susurro de los vientos se convirtió en un simple cuento para entretener a los niños. Entre los habitantes de Aldea Verde, había una joven llamada Sofía. Desde pequeña, había estado fascinada por las leyendas del pueblo. Pasaba horas explorando los bosques y las colinas, buscando señales del susurro de los vientos. Su abuela, una mujer sabia y respetada, siempre le decía: las historias están en todas partes, solo hay que saber escucharlas. Sofía soñaba con convertirse en escritora, y su mayor deseo era capturar las historias de su pueblo en un libro. Sin embargo, a medida que crecía, se dio cuenta de que muchos de los ancianos estaban perdiendo la memoria y que sus relatos estaban desapareciendo. Decidida a preservar el legado de su comunidad, Sofía comenzó a hablar con los ancianos, recopilando sus historias y recuerdos. Un día, mientras caminaba por el bosque, Sofía se encontró con un viejo árbol que parecía tener siglos de antigüedad. Sus ramas se extendían como brazos abiertos, y su tronco estaba cubierto de musgo. Al acercarse, sintió una extraña conexión con el árbol, como si guardara secretos del pasado. Decidió que ese sería su lugar especial, donde podría sentarse a escribir y reflexionar sobre las historias que había escuchado. A medida que pasaban los días, Sofía se sentaba bajo el árbol, escribiendo y dejando que su imaginación volara. Comenzó a crear un cuaderno lleno de relatos, desde las aventuras de los primeros habitantes de Aldea Verde hasta las historias de amor y pérdida que habían marcado la vida de sus ancianos. Sin embargo, sabía que necesitaba algo más para dar vida a su proyecto. Una noche, mientras el viento soplaba suavemente, Sofía decidió que era hora de organizar un evento en el pueblo para compartir las historias que había recopilado. Quería invitar a los ancianos a contar sus relatos y a la comunidad a unirse en una celebración de su herencia. Así, comenzó a planear el evento, hablando con los vecinos y organizando actividades. El día del evento llegó, y la plaza del pueblo se llenó de luces y decoraciones. Sofía había preparado un escenario donde los ancianos podían compartir sus historias. La comunidad se reunió, y la atmósfera estaba llena de emoción y anticipación. Sofía se sintió nerviosa, pero también emocionada, sabiendo que estaba a punto de capturar algo valioso. A medida que la noche avanzaba, los ancianos comenzaron a contar sus relatos. Sus voces resonaban en el aire, y Sofía sentía que el susurro de los vientos cobraba vida. Las historias hablaban de tiempos pasados, de luchas y triunfos, de amores perdidos y esperanzas renovadas. La multitud escuchaba con atención, y Sofía se sintió agradecida al ver cómo las historias conectaban a todos. Después de varias horas de relatos, Sofía tomó el micrófono y se dirigió a la multitud. Gracias a todos por estar aquí esta noche. Estas historias son un tesoro que debemos preservar. Espero que, al escuchar estas voces, recordemos la importancia de nuestra herencia y el susurro de los vientos que nos une. La plaza estalló en aplausos, y Sofía sintió una profunda satisfacción. Había logrado algo significativo, había reunido a su comunidad para celebrar sus raíces. Sin embargo, sabía que su trabajo no había terminado. Con cada historia compartida, se dio cuenta de que había mucho más por descubrir y preservar. Con el material recopilado, Sofía se dedicó a escribir su libro. Pasó semanas revisando las grabaciones y transcribiendo las historias. A medida que avanzaba en su escritura, se sintió inspirada por la riqueza de las experiencias compartidas. Sin embargo, también comenzó a sentir el peso de la responsabilidad. ¿Serían estas historias apreciadas por las generaciones futuras? Decidida a hacer algo más, Sofía decidió que su libro no solo debía ser una colección de relatos, sino también un puente entre el pasado y el presente.
Quería que las nuevas generaciones comprendieran la importancia de escuchar y valorar las historias de sus ancianos. Así, comenzó a incluir ilustraciones y fotografías que acompañaran cada relato, creando un vínculo visual con el pasado. Mientras trabajaba en el diseño del libro, Sofía se dio cuenta de que necesitaba la ayuda de los jóvenes del pueblo. Se acercó a artistas y fotógrafos locales, invitándolos a colaborar en su proyecto. Juntos, comenzaron a crear un libro que no solo contara historias, sino que también celebrara la creatividad y el talento de la comunidad. A medida que el proyecto avanzaba, la emoción en Aldea Verde crecía. Los habitantes se sentían orgullosos de que sus historias fueran recopiladas y compartidas. La anticipación por la publicación del libro se convirtió en un tema de conversación en todas partes, y Sofía sintió que su sueño estaba tomando forma. Finalmente, después de meses de arduo trabajo, el libro fue publicado. Titulado El susurro de los vientos, contenía relatos conmovedores, ilustraciones vibrantes y fotografías que capturaban la esencia de Aldea Verde. Sofía organizó una presentación en la plaza, invitando a todos a celebrar el lanzamiento. El día de la presentación, la plaza estaba llena de gente. Sofía se sintió nerviosa, pero también emocionada al ver a tantos amigos y familiares reunidos. Con el libro en la mano, se dirigió a la multitud. Este libro es un homenaje a nuestras historias, a nuestras raíces. Cada uno de ustedes ha contribuido a esto, y estoy agradecida por su apoyo. A medida que comenzaba a leer fragmentos del libro, las emociones afloraron. La gente escuchaba atentamente, y algunos se emocionaron hasta las lágrimas al recordar sus propias vivencias. El evento se convirtió en una celebración de la comunidad, donde las risas y las lágrimas se entrelazaban. Al finalizar la presentación, Sofía firmó copias del libro y recibió elogios de todos. La sensación de logro y conexión era abrumadora. Había logrado no solo preservar las historias de su pueblo, sino también unir a las generaciones a través de la memoria compartida. Sin embargo, el viaje de Sofía no terminó allí. A medida que el libro se distribuía, comenzaron a llegar comentarios de lectores que se sentían inspirados por las historias. Algunos compartieron sus propias vivencias, y otros expresaron su deseo de crear sus propios proyectos para preservar la historia de sus comunidades. Motivada por estas reacciones, Sofía decidió organizar talleres en los que otros pudieran aprender a contar sus historias. Quería que más personas se sintieran empoderadas para compartir sus experiencias y contribuir al legado de su comunidad. Así, el proyecto evolucionó hacia algo más grande, un movimiento para preservar la memoria colectiva. Los talleres fueron un éxito. Personas de todas las edades se unieron, compartiendo sus relatos y aprendiendo a narrarlos. Sofía se sintió emocionada al ver cómo la pasión por contar historias se expandía. Cada taller se convirtió en un espacio de creatividad y conexión, donde las historias se entrelazaban y se enriquecían. Con el tiempo, Aldea Verde se transformó en un lugar donde las historias eran valoradas y celebradas. La comunidad comenzó a organizar eventos anuales en honor a sus relatos, donde se compartían cuentos, música y arte. Sofía se convirtió en una figura central en este movimiento, guiando a otros en su búsqueda por preservar la memoria colectiva. Sin embargo, también enfrentaron desafíos. A medida que el pueblo crecía en popularidad, algunos comenzaron a ver el potencial de desarrollo comercial en la zona. Las autoridades locales plantearon la posibilidad de construir un centro comercial en el área donde se celebraban los eventos, lo que amenazaba la esencia del pueblo. Sofía y los demás miembros de la comunidad se unieron para luchar contra esta amenaza. Organizaron reuniones, firmaron peticiones y hablaron con los funcionarios locales. La pasión por preservar su hogar y su historia se convirtió en un poderoso motor de cambio. La comunidad se unió más que nunca, y su determinación resonó en cada rincón de Aldea Verde. A medida que la lucha se intensificaba, Sofía se dio cuenta de que su papel había evolucionado. Ya no solo era una narradora de historias, sino también una defensora de su comunidad. Se sintió inspirada por la fuerza de sus vecinos y por el deseo de proteger lo que amaban. Finalmente, después de meses de trabajo y movilización, la comunidad logró hacer escuchar su voz. Las autoridades decidieron cancelar el proyecto de construcción, en su lugar,
apoyaron la creación de un centro cultural dedicado a preservar la historia y las tradiciones de Aldea Verde. La noticia fue recibida con alegría y celebración. Sofía y sus amigos organizaron un festival en honor a la victoria, donde compartieron historias, música y arte. La plaza se llenó de risas y alegría, y la comunidad se sintió más unida que nunca. Con el tiempo, el centro cultural se convirtió en un lugar vibrante donde las historias eran contadas y celebradas. Sofía continuó organizando talleres y eventos, y su trabajo inspiró a otras comunidades a seguir su ejemplo. Se dio cuenta de que había creado un legado que iba más allá de su propio libro. Años después, mientras caminaba por las calles de Aldea Verde, Sofía se encontró con un grupo de niños que estaban contando historias entre ellos. Sonrió al ver cómo la tradición de narrar seguía viva. Se acercó a ellos y les preguntó qué estaban haciendo. «Estamos contando historias sobre los héroes del pueblo», respondió uno de los niños con entusiasmo. Sofía sintió una oleada de orgullo. Había logrado su objetivo, había encendido la chispa de la narración en las nuevas generaciones. Con el tiempo, Aldea Verde se convirtió en un faro de cultura y tradición. Las historias del pasado se entrelazaron con las esperanzas del futuro, y la comunidad siguió creciendo y floreciendo. Sofía se sintió agradecida por el viaje que había recorrido y por la oportunidad de ser parte de algo tan significativo. En una noche estrellada, mientras miraba hacia el cielo, Sofía reflexionó sobre su vida. Había comenzado como una joven soñadora, y ahora era una narradora y defensora de su comunidad. El susurro de los vientos seguía resonando en su corazón, y sabía que su legado viviría en cada historia contada. Así, Aldea Verde continuó brillando, un lugar donde las historias eran valoradas y donde la memoria colectiva se celebraba con amor. Sofía sonrió, sabiendo que había cumplido su misión y que el susurro de los vientos seguiría guiando a su pueblo hacia el futuro.